la primera sesión de estos diálogos sobre la infancia. Por fin ha llegado el día, después de tantos preparativos, y quiero empezar agradeciendo a todos los colegas que han hecho posible que esto se haga, porque ha habido ahí muchas manos para que todo esto salga bien y sea de un aprendizaje para todos. Como ya sabéis, esta jornada, esta sesión de diálogo sobre la infancia, tienen un formato de entrevista. Hoy nos dedicaremos a hablar sobre el psiquismo en el niño. Y para eso tenemos aquí, el coordinador de la UMI, Juan Aguilar, que es psiquiatra y que lleva al frente del equipo desde hace 2 años. Él será el que entreviste. Y el entrevistador será Manuel Herrera, que la mayoría de los que estáis aquí ya lo conocéis, y que, bueno, hace 2 años que empezó otra etapa en su vida. Nosotros empezamos este recorrido en el 1989, un largo recorrido llevamos ya. Ahí fue cuando se fundó, de alguna manera, la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil para toda Málaga. Después apareció otra UMI, pero en un principio éramos nosotros los que cubríamos toda la provincia. Entonces, en este largo recorrido, en el que Manuel Herrera ha estado al frente del equipo, orientando, a mí me parece importante resaltar que se ha apoyado en 2 grandes pilares. La clínica, una clínica del sujeto, del inconsciente, porque él es psicólogo clínico y psicoanalista, y además de la clínica, él ha hecho bastante hincapié en el tema de la docencia y la formación. En ese sentido, como el recorrido ha sido largo, a mí me gustaría resaltar una serie de cosas que, bueno, hemos aprendido juntos en este recorrido. Con él, con Manuel Herrera, aprendimos a escuchar al niño como sujeto de pleno derecho, dejándonos llevar por sus palabras, su juego y sus dibujos, reconociéndole al niño un saber sobre su malestar, sobre sus síntomas, en definitiva, sobre la causa de su propio sufrimiento. Aprendimos a escuchar sin un saber preestablecido de entrada. No hay 2 niños iguales, aunque sean portadores del mismo diagnóstico. De esta manera, intentamos respetar la singularidad del caso por caso, en una época en la que predomina el intento de homogeneizar bajo un mismo patrón de conducta. También aprendimos la importancia de un buen encuentro para establecer la relación terapéutica tanto con el niño como con los padres, sabiendo que para que surja el vínculo terapéutico, la presencia es algo fundamental. Si tenemos en cuenta que no todo puede ser medido, calculado y evaluado en un afán de programar las relaciones humanas, eliminando la posibilidad de un posible encuentro. En este sentido, yo quiero resaltar que, bueno, que
un punto de conexión en estas dos etapas, en la que estuvo Manuel Herrera y la que ha iniciado hace 2 años Juan Aguilar. El punto de conexión de esas dos etapas podemos decir que es una apuesta decidida por una clínica de lo cualitativo, y en ese sentido yo me siento muy afortunada de trabajar en este equipo. Y ese, como ya digo, podemos decir que es el punto en común entre las dos etapas. Y para terminar, quiero leerle a Manolo el último párrafo de un poema de Cavafis sobre Ítaca. Yo sé que tú lo conoces, pero nunca viene mal recordar, ¿no? Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto aprendiste en el camino. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienes ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás qué significan las Ítacas. Buenos días, Manolo. Buenos días. Bueno, antes que nada, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti por acudir a mi llamada. No sé si te acuerdas cuando te lo pedí, bueno, o te lo impuse. Te lo impuse, ¿no? Bueno. Que mira, Manolo, yo he pensado en esto y tal, pero no me puedes decir que no. De todas formas, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Y ahora que estamos aquí tú y yo solos, te voy a confesar una cosa. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Muy contento por 2 cosas. Una, estoy muy contento por empezar esta aventura. A mí me gusta hablar de aventura. Es un camino nuevo, un camino, un reto, y a mí me gustan los retos. No sé cómo saldrá, pero estoy encantado de eso. Y el otro punto de estar muy contento es tenerte aquí. Tenerte aquí, a ti, delante mía. Poderte preguntar lo que yo quiera acerca de tu saber y de tu experiencia. Vamos a ver. Porque yo he aprendido mucho de ti. Hemos estado bastantes años juntos y son cosas curiosas, ¿no? Lo que ocurre cuando tú vas de compañero de viaje con alguien en un trabajo, eso que durante ese camino tú no te das cuenta. Pero a posteriori sí empiezas a darte cuenta. En estos días, cuando me pongo a pensar un poco, que le pregunto a Manolo, tal, que esto del psiquismo, qué tal, empiezo a darme cuenta de que muchas de las cosas que yo sé vienen de ti. Vienen de ti. Yo he hecho, obviamente, mi propia elaboración, pero muchas cosas vienen de ti. Entonces, yo quería decirlo, eso. Por eso era muy importante para mí que viniera. Yo estoy seguro que hoy también vamos a aprender. Voy a aprender yo, seguro, y me voy a llevar también preguntas para casa, seguro. Porque de los diálogos, lo más importante no es lo que uno obtiene de conocimiento, sino de lo que uno se pregunta a partir de él. Probablemente Antonia lo ha dicho, yo creo que las respuestas nos tengan que dar otras personas, los niños, nuestros pacientes. Y yo estoy seguro, ojalá sea así, estoy convencidísimo, que los asistentes a este evento también van a aprender mucho y se van a llevar muchas preguntas para casa. De todas formas, las preguntas que quieran hacer, al final las podrán hacer. Y he aprendido mucho a pesar
de que tú estás en un paradigma y yo estoy en otro paradigma. Tú estás en el mundo psicoanalítico y yo estoy en el mundo no sé cuál. No sé cuál. La verdad que no. Probablemente en un mundo del eclecticismo. No lo tengo muy claro, pero yo bebo de diferentes fuentes y estoy orgulloso. Yo creo que he nacido para ser alumno, no para ser profesor. Cada uno nacemos para unas cosas y además estoy encantado de ser alumno y de seguir siendo alumno toda mi vida. Lo dicho, muchísimas gracias y vamos a empezar, vamos dejando ya de... Bueno, yo también quiero hacer un breve agradecimiento antes de empezar. Tengo que confesar que en algún momento de la presentación de Antonia me he emocionado por cosas que ella reconoce y que hemos vivido juntos y por cosas que ella sabe. Y me emociona también estar aquí y con respecto a tu invitación, no sé si fue invitación o mandato, porque en realidad es algo con lo que conecté de un modo inmediato. Me pareció una idea magnífica y me pareció magnífico que lo hicieras con el afán, vamos a decirlo así, de saber y de integrar, de poner en diálogo, de tener diálogos. Yo también en un momento lo pensé, no pude realizarlo, o no supe realizarlo, y me alegró mucho que tú lo llevaras a cabo, ¿no? Esto que habéis llamado diálogos sobre la infancia, yo en algún momento lo pensé sobre diálogos sobre la clínica en la infancia. Entonces me parece que tengo que darte las gracias a ti también y la enhorabuena por llevar a cabo este proyecto y desear que eso, que sirva para escucharse, que sirva para dialogar simplemente. No aspiro hoy a enseñar nada y más bien aspiro a que, como tú has dicho, podamos hacernos preguntas. Muy bien. Bueno, pues para iniciar esta aventura, como nos gusta decir, la elección primera ha sido todo un reto. Hablar del psiquismo del niño. Algo que en principio parece que sería básico, ¿no? Como médico, lo primero que estudiamos era la fisiología, la normalidad, también no se puede. Pero es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Yo creo que es uno de los temas además más enigmáticos del conocimiento humano, tanto en el campo de la psicología, como de la psiquiatría infantil, como de la antropología, como de la pedagogía, como de todo, ¿no? Y esa es mi primera pregunta. Si tú estás de acuerdo con esto, ¿es la infancia en general como constructo, como concepto, la gran desconocida para el adulto? Yo creo que efectivamente hay un desconocimiento de la infancia, pero dicho esto, por una parte, habría que desmitificarlo para después volver a afirmarlo así. Y digo que habría que desmitificarlo porque el desconocimiento es del sujeto, es decir, uno se desconoce a sí mismo. Al final, si te pones a pensar, crees que conoces las cosas, pero te encuentras muchas veces con tus síntomas, con tus repeticiones, con que tropiezas en la misma piedra una y otra vez y te preguntas por qué. Y es porque en el fondo el sujeto se desconoce a sí mismo. Esta fue, digamos, una de las aportaciones fundamentales de Freud, cuando dijo que había tres heridas para la humanidad, ¿no? La primera herida la supuso Galileo, que dijo, no, esto no es el Sol el que da vuelta alrededor de la Tierra, ¿verdad? Es al revés, ¿no? Después vino Darwin, y dijo, bueno, no somos tan... venimos del mono, ¿no? Y después vino Freud y dijo, no, la conciencia no conoce, no reina sobre el conocimiento, está el inconsciente. Y el sujeto es profundamente desconocido a sí mismo.
y profundamente desconoce su propio deseo. Entonces, por una parte la infancia yo creo que es desconocida en ese sentido, ¿no? Por otra parte, valiéndonos de un dicho que a veces hemos comentado varias personas, pero lo hemos comentado los dos, ¿no? Como introducción de cuestiones, ¿no? Hace 2 años de un ciclo de cine que lo titulamos así, El niño, padre del hombre, ¿no? Donde alude que efectivamente lo que es el hombre se constituye en la infancia. Entonces que hay una constitución en la infancia de la subjetividad y del sujeto y del psiquismo, ¿no? Y en esa medida... frase que es verdad que la hemos hablado y que yo siempre he pensado que venía del psicoanálisis y viene de la literatura. Bueno, más concretamente de la poesía y de la poesía romántica, del romanticismo inglés. De Wordsworth, un poeta británico, romántico, que tiene un poema muy bonito, acerca del arco iris, de las luces, de la lluvia, de la vida y de la muerte. De ese poema y se le da, digamos, una reformulación, ¿no? Porque efectivamente, digamos, como que al psicoanálisis le viene un poco a pelo, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Y efectivamente hay algo que se constituye en la infancia y que dice, bueno, ¿y por cómo vamos a desconocer la infancia si en definitiva es un camino por el que hemos transitado, ¿no? Pero sí, y hasta el mismo Freud decía esto, ¿no? Se asombraba de cómo el niño a partir de los 5 años perdía una chispa, después a lo mejor volveremos a hablar sobre eso, que una chispa de inteligencia, de querer saber, de atención, que no encontraba en el adulto. Entonces, también es como si algo de la infancia se hubiera perdido irremediablemente. Pero me parece interesante abundar ahora en la afirmación de eso, de que efectivamente hay un desconocimiento de la infancia porque el niño nos resulta un desconocido y nos resulta enigmático. ¿Y por qué el niño nos resulta enigmático? Y esto me parece que es una cuestión importante, respondiendo al comentario que tú hacías antes, en el sentido de que estamos trabajando con niños. Y los niños no son como los adultos. Efectivamente se podría hacer, en cierta manera, un constructo diferenciado de la infancia, porque hay una diferencia entre el niño y el adulto. Y es que su pensar y su decir es distinto. Y es distinto porque es un pensar y decir corporal. Yo creo que esta es la primera cuestión y la cuestión fundamental que hay que tener en cuenta en la práctica clínica con los niños. También en la práctica pedagógica, como tú dices, efectivamente, el niño en definitiva es un lugar de confluencia de distintos discursos, ¿no? Pero para cualquier práctica pedagógica, educativa, clínica, médica o pediátrica, me parece que es fundamental entender, y es algo que hay que entender, que el niño piensa con el cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el niño, en definitiva, está en construcción, está construyendo. ¿Y qué es lo que está construyendo? Está construyendo su cuerpo. Y entonces la vida que está construyendo su cuerpo, a partir de sus pulsiones, va expresándose y va pensando sobre esa construcción. Entonces el niño piensa las cosas, las dibuja, las juega y las elabora así, en ese pensar con el cuerpo, que no es un pensar racional. Entonces, Manolo, yo tenía otra pregunta,
que casi me la has respondido, ¿ya? Y esa pregunta tiene que ver con uno de los intereses que tengo yo en este momento de autores, y es de una psicóloga, de Alison Gopnik, que es una persona bastante prestigiosa, catedrática de psicología y de filosofía en la Universidad de Berkeley, y que ha escrito varios libros últimamente que a mí me resulta interesantísimo. Y una de las tesis que ella mantiene se puede plantear en una sola frase, que a mí me resuena lo que tú has dicho. Ella habla de que el niño y el hombre, el adulto, son dos formas distintas de la especie Homo sapiens. A mí me suena mucho un poco lo que tú estás diciendo, a lo mejor desde otra perspectiva, desde otra cuestión. Incluso hace la metáfora de esas dos con la archiconocida metamorfosis de la oruga y de la mariposa. Me habla de que el niño, el adulto no procede del crecimiento del niño, sino de la transformación, de la metamorfosis de la infancia al adulto, como dos cosas absolutamente diferentes, ¿no? Aunque me lo has contestado ya, yo creo, pero quería saber un poco tu opinión. Sí, porque es interesante y me hace... me evoca varias cosas, ¿no? La metáfora esa de la oruga y la mariposa, ¿no? Porque me hace pensar en algunas cuestiones de Freud del desarrollo en dos tiempos, y la metamorfosis de la pubertad, por una parte, ¿no? Pero, aunque con un sentido distinto, la verdad que me evoca otras dos cuestiones que quizás permitan ilustrar más esta cuestión que he considerado fundamental a la hora de trabajar con niños, que es entender y moverse y sintonizar con su pensar y con su decir corporal, ¿no? Entonces me trae un poco a la memoria dos ejemplos que toma Lacan de la experimentación de la psicología animal, de la etología. Uno es el de la gónada de la paloma y otro es el grillo peregrino. Entonces son experimentos muy interesantes porque la gónada de la paloma, lo que se ha encontrado es que necesita una maduración para poder ejercer su función, pero esa maduración no se produce a no ser que esté en contacto con otra paloma. Y el experimento consiste en que le ponen a la paloma, no otra paloma, sino que le ponen una maqueta o le ponen un dibujo y tal, ¿no? Y la paloma discrimina la forma de la otra paloma y efectivamente se produce, la gónada se desarrolla y encuentran que el desarrollo no es biológico. Es decir, que no es la biología lo que explica aquí el desarrollo, sino que es la visión de una imagen, la visión de un semejante, lo que está actuando ahí en el desarrollo. Y con el grillo peregrino pasa igual. El grillo peregrino es una especie que pasa por dos etapas, una etapa individual y otra etapa gregaria. Pues bien, el pasaje de la etapa individual a la gregaria no se produce, no hay ese desarrollo a no ser que vea a un congénere, ¿no? Que vea a otro grillo, y entonces la imagen también actúa ahí como motor de desarrollo. Entonces son ejemplos que Lacan sitúa para mostrar la función de la imagen, la función formadora de la imagen y los efectos que tiene la imagen, digamos, en el cuerpo, en el cuerpo y en el orgánico, en la medida en que él produce un desarrollo
digamos, un progreso del desarrollo. Y esto es una cuestión interesante, que quizá lo diferencia un poco del ejemplo este que me pone de la oruga y la mariposa, porque aquí se ve, en la oruga y la mariposa se ve que hay un desarrollo, es una metáfora muy bonita, porque hay, digamos, como una lucha, ¿no?, para que el sujeto se constituya, ¿no?, y haga todo su proceso después de desarrollo en dos tiempos, ¿no?, y digamos como que se constituye un cuerpo con una cierta presión, con un cierto dolor, si pudiéramos decirlo así. Pero en estos ejemplos que toma Lacan, lo que se ve es la necesidad de un, vamos a decirlo así, un auxilio exterior, de una imagen exterior, para que se produzca el desarrollo. Y llevando esto al niño, Lacan elabora algo que me parece que es fundamental para entender esta cuestión de cómo es el psiquismo del niño, que es el estadio del espejo, que también está basado en, bueno, en experimentos anteriores. Si quieres, lo dejamos eso un poquito más adelante, porque yo creo que te plantearé algo en relación a eso. Porque quería señalar también algo que yo te he escuchado a ti muchas veces, ¿no? Y que tiene que ver con el niño, con una de las características principales del niño, que es la inmadurez. Nacemos muy inmaduros, y es una característica muy importante y casi definitoria, ¿no? Y que es, efectivamente, tú lo estabas comentando, algo de, digamos, el exterior, como concepto abstracto, el que va haciendo que algo vaya desarrollándose, ¿no? Que el exterior es fundamental. Desde las neurociencias cada día se tiene más claro ese tipo de cuestión, de que la genética, por ejemplo, que tuvo su momento de gran auge, pero hoy los genetistas, científicos y tal, cada vez hablan más de la epigenética, del exterior como modulador del que efectivamente es fundamental en el exterior, ¿no? Pero yo te quería también eso, que tú hicieras un poco hincapié precisamente en eso de la inmadurez, que te he oído yo muchas veces. Sí, podemos enganchar con ese tema, digamos, de la función y el motor, ¿no? Digamos que habría, digamos, como un factor motor en el desarrollo, que sería la imagen. Pero es verdad que previo a la imagen, previo a que el niño tenga una imagen propia, que es la primera construcción del cuerpo que tiene, una imagen, pues está esta cuestión de que el cachorro humano, algo que repites con cierta frecuencia, como tú me has oído, pues efectivamente nace prematuro. Nace prematuro siempre en comparación con otras especies animales, ¿no? No está, digamos, su desarrollo neurológico completado, la mielinización neuronal no está completada, las fontaneras no están cerradas, no hay somos de las coordinación. especies animales cuya infancia es más prolongada, muy cercana proporcionalmente a los cuervos. Sí, eso he leído, por eso el cuervo también es el animal más inteligente, como consta en los cuentos. Pero es cierto que es que digamos que la traducción de toda esta situación de inmadurez es algo que privilegia de un lugar muy fuerte lo que son digamos, las relaciones tempranas, ¿no? Porque el niño está en una situación de absoluto desvalimiento, de absoluta indefensión,
absoluta incapacidad. Inmadurez y dependencia son las dos características fundamentales, ¿no? Claro, es ahí donde se gesta la dependencia. Porque está, por una parte, digamos, el niño en su indefensión absoluta, y por otra parte, digámoslo así, podría, para hablar de modo coloquial y que nos entendamos, y normalmente es así, está, digamos, el otro materno. Está el uno del lado de la incapacidad, de la indefensión, de la inmadurez absoluta, de la descoordinación psicomotriz total, de la fragmentación, y está por otro lado el otro materno, que está desde el lugar de la potencia. Y efectivamente, digamos, así empieza la relación, y empieza la relación con una dependencia absoluta. Es una dependencia absoluta, que le da ya, que marca al sujeto efectivamente como dependiente. Podríamos pensar como dependiente de qué, porque podríamos pensar que es dependiente lógicamente de las necesidades, pero no solamente dependiente de las necesidades, es dependiente del amor que le pueda mostrar. Bueno, más adelante podemos hablar de esto cualitativo, ¿no? Pero no es solamente, digamos, la cuestión de los cuidados materiales, es la dependencia del amor. Esto marca al sujeto profundamente. Es decir, somos seres arrojados al mundo desde una indefensión absoluta y estamos en una dependencia del amor del otro. Lo cual es una posición, vamos a decirlo así, estructural, indispensable, además indispensable que eso tenga un contenido, pero también es una posición muy puñetera, muy mortífera, porque está siempre dependiente del amor del otro. Y si el amor del otro falla, si no se presenta, o si piensa que no se presenta, digamos que es lo primero que se produce en el psiquismo. Perdón un segundo, termino con esto, porque me parece importante. Lo que se produce es la ansiedad. Digamos que la primera emergencia de angustia es por la pérdida de la presencia, teme, el bebé teme perder la presencia amorosa o la presencia que significa el amor de la madre. Estamos en la dependencia amorosa y en la angustia por perder esa dependencia. Yo en mi esquema mental de cómo íbamos a llevar las cosas, para eso estamos dialogando, para irlo deconstruyendo, ¿no? Tenía pensado hablar o preguntarte antes por la angustia que por el amor, pero ya que has sacado tú el amor, te quería preguntar, de verdad, ya hablamos mucho del amor materno, el amor tal, ¿no? ¿Y qué es el amor? Pues vaya preguntita, ¿no? Porque además yo creo que tú y te he oído de que es la clave. Y el amor tiene varias caras, o muchas caras, muy poliédricas. Y el amor, además, de alguna forma, es hasta un mito. Es muy difícil, yo sé que no te lo pongo muy fácil, pero yo creo que puede arrojarnos muchas luces y en todo caso hacernos plantear muchas preguntas. Sí, es difícil porque, digamos, es difícil dar una respuesta a lo mejor sintética, digamos, de esto, ¿no? A lo mejor requiere mucha atención, pero voy a tratar unas pinceladitas de dar unas pinceladas, como tú dices, ¿no? No es extraño que se hable primero de la angustia y después del amor.
porque ciertamente el amor no es lo primario. Lo primario es, digamos, algo más desordenado, como puede ser la angustia. Y el amor viene del otro y calma esa angustia, ¿no? Pero el amor es verdad que está en un plano distinto, porque está en el plano del don. Y es algo, vamos a decirlo así, difícil de obtener, difícil de dar, porque solamente lo puede dar el que lo tiene. Y no es difícil y no es fácil tener amor, porque se requieren, digamos, varias condiciones. Por ejemplo, una de las cosas que se condicionan, que se requieren, y esto es muy importante, por ejemplo, en la clínica, ¿no?, es poder pasar del lugar de la necesidad al lugar, digamos, del amor, ¿no? Porque si pensamos en la dinámica evolutiva del niño, ¿no?, el niño está en la demanda de necesidad. Lo que demanda a la madre es que satisfaga sus necesidades de hambre, de frío, de equilibrio, de una serie de cuestiones, ¿no? Pero la madre que interviene ahí, interviene yo diría desde la palabra amorosa, y en un momento determinado ya después de, digamos, de la primera satisfacción de la necesidad, lo que el niño pide ya no es la satisfacción de la necesidad, sino la presencia que satisfajo la necesidad, ¿no? Es por ahí por donde se crea, digamos, la primera articulación amorosa, ¿no? Porque se puede pasar, digamos, rápidamente, la necesidad pasa a algo que es la demanda. Y por ahí nace el amor, digamos, como una cierta idealización de la presencia materna, ¿no? Ahora bien, por centrarnos un poco en la cuestión del niño, pues podríamos quizá hablar un poco, en esto que me dice de pinceladas, del amor materno, ¿no?, que es también, digamos, otro mito, ¿no? Es algo que está siempre idealizado. El amor de madre es, digamos, una especie de absoluto, ¿no?, desde el cual después pasan cosas que no nos explicamos, ¿no? Entonces, es verdad que para poder hablar del amor tenemos que ponerle algunos adjetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el amor de la madre, una de las cosas que podríamos decir, que es común también al padre, ¿no?, el amor de los padres, es que es un amor narcisista. Que es verdad que es lo primero que hace falta para amar. Es decir, que es difícil que ame una persona que no se ama a sí misma. Entonces, esa característica narcisista está presente en el amor. Entonces, se ama a los niños, se ama a los hijos, pues como nos amamos a nosotros. Y queremos para los hijos, digamos, lo mejor, que es lo que queríamos para nosotros, ¿no? Y por eso queremos, desde esta perspectiva narcisista del amor, que no pase sufrimientos, que no tenga problemas, que tenga las mejores cosas, lo que hoy día se llama calidad de vida, etcétera, ¿no? De alguna manera, digamos, proyectamos sobre los hijos, el amor materno o el amor parental proyecta sobre los hijos lo que quiere para ellos. El problema de esta cuestión, y el amor aquí se problematiza, porque lo que se proyecta después son también los ideales. Y claro, y la pérdida que habrá en algún momento. La pérdida también, pero me parece que va por otro lado. Pero lo que estás diciendo me parece que es fundamental, y es algo que iba a comentar después, ¿no? Porque es verdad que para que haya amor
tiene que haber pérdida, y tiene que haber duelo, y tiene que haber demanda de amor. Entonces, dejo esto del amor narcisista y entro en esta otra característica que está conectada efectivamente a la necesidad de hacer la experiencia de la pérdida para poder amar, ¿no? Aunque del narcisismo sí quería decir que efectivamente ese amor narcisista se quiebra un poco cuando ya se empiezan a proyectar los ideales que tenemos para nosotros mismos en los hijos, ¿no? Porque allí empiezan las primeras decepciones. Ya a lo mejor el niño no es tan buen estudiante o ya, ¿no? Y los ideales se convierten entonces en una carga y las decepciones toman constancia. Es decir, el niño las anota, ¿no? Que es otra de las cuestiones que también hablaremos, porque la decepción es el destino de cualquier amor. Y superar la decepción es poder acceder al amor. Pero digamos que las primeras decepciones surgen por esta especie de quiebra, ¿no? O de evolución que hay en la faceta esta narcisista del amor, ¿no? Después hay otra faceta que es absolutamente necesaria para el niño, que es el amor en su faceta sexual y erótica, ¿no? El niño es una especie, digamos, de juguetito erótico, ¿no? El niño, el bebé es alguien que quieres acariciar, que quieres besarlo, que quieres comértelo, ¿no? Y se convierte en un receptor del erotismo de todos y básicamente de la madre. Y es fundamental para el niño, es fundamental tener esto, porque ahí se producen las marcas de lo que van a ser después sus virtualidades eróticas. Yo creo que incluso, yo reflexionando en estos días, cuando te quería plantear lo del tema de la angustia, me venía un poco que, claro, el primer momento que tenemos en la vida es un momento de angustia, nos ponemos a llorar, además con un llanto que por otra parte es fundamental, es fisiológico, es necesario para la vida y que incluso genera alegría en ese momento si las cosas van bien entre el adulto, ¿no? Y yo lo he conectado con que precisamente el primer ansiolítico que tenemos es el contacto materno, el contacto de piel. Lloramos cuando nos calmamos, cuando contactamos con la piel humana, ¿no? Eso, ¿no? Y eso está ahí, hay un estrecho vínculo y yo te quería plantear un poco porque la pérdida empieza bastante pronto, ¿no? Empieza bastante pronto y es un momento clave, ¿no? Es decir, hay como algo innato en el niño, algo activo, que tiene que ver, al principio yo pensé que con la deambulación, pero no, quizá antes, porque el niño ya cuando gatea es el primer momento de una incipiente autonomía y el niño tiende a salir del ámbito de ese amor, incluso a ponerse en peligro, tal. La verdad que yo una de las escenas que a mí más me encantan de cuando veo a los niños muy pequeñitos, cuando salen gateando, empezando con una ausencia de miedo que es fundamental. De alguna forma, yo te quería plantear, es la ausencia del miedo, junto a ese deseo innato de separarse, de explorar, de aprender, dos elementos básicos a la hora de incluso superar esa situación amorosa que es fantástico, que es maravilloso, pero que tenemos que superar. ¿O cómo lo ves? Bueno, te planteo cosas desde otras terminologías. No, son cosas que confluyen, ¿no? Porque claro, tú estás hablando
para comentar el tema de la pérdida, ¿no? De la separación, en definitiva, que implica el desarrollo, porque es verdad que todos los jalones, digamos, del desarrollo, digamos, son momentos de separación. Es decir, que el niño, cuando empieza a gatear o empieza a andar, hace una separación de la madre. Cuando el niño empieza a hablar también hace una separación, porque en definitiva puede pedir las cosas, no necesita ya del contacto, no necesita de cogerla de la mano, puede decírselo, ¿no? Todo esto, digamos, son momentos de separación y por tanto son momentos de pérdida, ¿no? Pero yo diría que no son momentos en que no haya miedo, o quizá no es la palabra miedo, pero digamos que toda separación y toda pérdida de alguna manera va jalonada por la angustia. Y la angustia yo creo que requiere ya una cierta subjetivación, vamos a decirlo así, del otro, para que aparezca. Lo que aparece antes de la angustia, en todo caso podríamos llamarla angustia traumática, todo esto digamos, del trauma del nacimiento, ¿no? Donde sale de un lugar de protección a un lugar que en principio es absolutamente hostil, ¿no? Y que pierde, digamos, la protección materna y tal. Ahí lo que se produce es algo traumático. El llanto está señalando pues una situación, digamos, displacentera y traumática del niño, ¿no? Cuando se produce la angustia, creo yo que cuando hay ya un cierto reconocimiento y una cierta subjetivación del otro. Ahí yo estaría con Spitz, ¿no? Sus primeros organizadores, ¿no? Y donde habla de la angustia del 8º mes. Y al hablar de la angustia del 8º mes, pone de manifiesto algo que es que el niño se angustia ante los extraños, es decir, porque se acerca a un extraño y entonces se da cuenta de que no es su madre. Y ahí, efectivamente, ha introducido algo del orden de una separación. Entonces experimenta la angustia por ese camino, ¿no? Pero al mismo tiempo... un deseo innato también de explorar al otro. Y sí que tiene un deseo innato de explorar al otro, porque no es un deseo innato, es un empuje. Es un empuje, y es un empuje de tal envergadura que junto con la imagen y con el desarrollo imaginario, que es lo que le da al niño este pensamiento enigmático, enigmático para nosotros, porque está expresando las cosas de un modo muy imaginario, de un modo, vamos a decirlo así, muy corporal, junto con la imagen, ¿no? Como motor del desarrollo, es la pulsión, la impulsión, lo que está empujando al desarrollo y lo que está empujando a construir la subjetividad y en ese sentido a explorar, efectivamente, porque claro, la primera exploración que podemos pensar en el niño, yo creo que vendría pues no sé, creo que sobre los 6 o 8 meses podemos situar el balbuceo. El balbuceo es una exploración del niño muy interesante, porque a diferencia del grito, que es previo y que va por otro camino, no tiene una intención comunicativa, no hace demanda. El niño que está en el balbuceo no está haciendo demanda al otro de que vaya a buscarlo o que vaya a hacerle algo, está jugando con su voz, está explorando su voz y está haciendo por primera vez una localización de goce, es decir, todo sus satisfacciones, todas sus emociones, digamos, jubilosas y gozosas, ¿no? Que están, digamos, en un principio
vamos a decirlo así, desordenada, repartida por todo el cuerpo, se empieza a localizar allí, se empieza a localizar en la voz y hace un reconocimiento de la voz como algo que sale del cuerpo y que se coloca fuera del cuerpo. Por ahí hace una primera identificación que a mí me parece que es primordial, porque reconoce la voz del otro y reconoce que la voz es algo entonces que se puede dar y que se puede recibir. Y de hecho ya en el 8º mes, en el balbuceo, se empiezan a reconocer diferentes tonos, diferentes modulaciones que recogen el tono y la modulación del exterior. Entonces ya empieza como a tener efectivamente un valor comunicativo. Y esto es muy interesante porque es, digamos, la primera exploración que podemos pensar que hace el niño, ¿no? Podemos también hablar de las exploraciones orales, pero es la primera exploración, ¿no? Y esto no se encuentra en el autista. El autista no tiene balbuceo. O tiene un balbuceo pobre o inexistente. Eso es lo que nos vienen a decir los estudios sobre los autistas, ¿no? Cuando se reconstruyen la teoría. Hay en el balbuceo algo distinto, diferente. Y es porque, digamos, su ingreso en la subjetividad, de hecho, el autista no tiene este problema con la voz del otro, ¿no? Que lo hemos comentado muchas veces y es casi lo primero que se reconoce, se le llama y es como que no oye, ¿no? Es decir, no hace esa exploración, no tiene esa construcción y ese montaje pulsional, ¿no? Entonces, este afán exploratorio es un afán que obedece, en definitiva, a la construcción del cuerpo. Y la construcción del cuerpo se hace con el empuje de la pulsión. Bueno, podría comentar aquí otras cuestiones porque efectivamente el niño es un explorador total, ¿no? Empieza ya a los primeros meses, ¿no? Pero sigue después, efectivamente, explorando sobre todo a partir de sus sensaciones corporales y de las sensaciones corporales, digamos, que recibe por el contacto con el otro, sobre todo con la madre, ¿no? Y cuando empieza a darse cuenta, desde tu punto de vista, del otro como otro. Cuando empieza, porque la exploración está ahí, desde el primer momento, tanto sus exploraciones corporales propias como al otro, las miradas, el escuchar y tal. Pero cuando empieza, o cómo empieza a darse cuenta que el otro es el otro y que por lo tanto reacciona también en función de su conducta, digamos, o de lo que significa. ¿Cómo es ese proceso? Que yo creo que es básico en las primeras relaciones, fundamentalmente entre padre e hijo, y que van a marcar un poco el futuro, porque desde luego cuando de forma muy precoz se establecen, digamos, unas relaciones, luego son más difíciles de cambiar. ¿Cómo es ese proceso de darse cuenta, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, de las perturbaciones del amor, de la hostilidad, del rechazo? También una pregunta interesante. Yo no sé si realmente alguna vez llegamos a poder saber que el otro es el otro. Bueno, No pero, sé. sí, pero muy pronto se tienen percepciones de que, digamos, algo pasa. Sí, hay momentos que me parece que son claves, ¿no? Es decir, efectivamente hay un reconocimiento del otro, ¿no? Que es lo que he tratado de poner de manifiesto, por ejemplo, a través de este
organizador de SPID, ¿no? Del octavo mes, ¿no? De la angustia del octavo mes, ¿no? Ahí, efectivamente, hay ya un reconocimiento de la madre y del rostro de la madre y una diferenciación con el extraño, ¿no? Y digamos que por ahí se empieza a subjetivar. Hay otro momento que es fundamental, que, digamos, está entre los 6 y los 18 meses, donde se produce esto que te decía del estadio del espejo, donde el niño se reconoce a sí mismo. Claro, reconocerse a sí mismo, poder decir yo soy, que ese es algo que decimos con tanta facilidad y que es una marca identificatoria curiosísima, ¿no? Porque digo, sí, soy yo, y pensamos que estamos diciendo algo, soy yo. Pero poder decir soy yo implica un reconocimiento de sí mismo, que se produce en esos estadios tempranos, entre los 6 y los 18 meses, donde el niño, digamos, por seguir así también y darlo como pincelada, reconoce su imagen en el espejo. Y desde en un momento en que todavía a nivel, digamos, de inteligencia está en un nivel de inteligencia instrumental inferior a la del chimpancé, sin embargo, puede reconocerse en el espejo. El chimpancé no. El chimpancé ve la imagen del espejo, se acerca, busca detrás, tal, no reconoce su imagen. El niño reconoce su imagen y la reconoce como muy divertido, ¿no? Hay un júbilo, un goce en ese reconocimiento. En ese reconocimiento, sin entrar en más cuestiones y para seguir un poco el hilo de la pregunta que tú haces, puesto que ya tú te reconoces, ya algo te puede diferenciar del otro. Lo que pasa es que el reconocimiento que empieza ahí es un reconocimiento muy imaginario, muy en la imagen del otro, y el espejo realmente en el nivel del desarrollo y en el nivel vital en la madre. Es en el espejo materno y en el espejo del semejante donde se reconoce él y empieza a diferenciarse, pero en un principio la diferenciación es, digamos, muy problemática. Por ejemplo, yo creo que un momento en que es crucial, también en la construcción de la subjetividad y también en la, vamos a decirlo así, en la diferenciación del otro, es la fase anal. Cuando el niño, digamos, empieza a construir su subjetividad desde, vamos a decirlo así, todo lo que es la pulsión anal, donde está la experiencia de que hay un objeto corporal desechable. Desechable, pero que no es, digámoslo así, indiferente al otro materno. El niño entra ahí en una fase que es muy diferente de la fase que tenía anteriormente, de la fase oral, donde todo era para él, y todo era para su deseo, y estaba el deseo de fusión con la madre, con el pecho materno, y hay algo muy deseante por parte del bebé ahí, ¿no? Pero en lo que hay en la fase anal no es el deseo suyo, es el deseo del otro. Es el deseo del otro que le dice, digamos, como que le pone la primera norma educativa, porque le dice, no, esto de hacerte caca encima se acabó, este es el sitio donde hay que echar la caca, esto tienes que hacerlo, tal cual, ¿no? Y el otro surge como alguien que le está haciendo una demanda. Es verdad que la demanda del otro ya existía anteriormente, porque cuando el niño hace demanda de comer, de alimentarse, recibe una contrademanda por parte de la madre, que es déjate alimentar. Pero eso no lo subjetiva al niño. Yo de todas formas lo de la fase anal y tal, te reconozco que es lo que más trabajo me ha costado poder entender, integrar y tal. Pero bueno, mira... sí, porque el niño tiene que dar algo al otro y el otro le pide, sí, pero... y ahí el otro se diferencia. Ya, sí, pero que yo siempre he pensado que siempre se ha estado pidiendo cosas previo a eso. Sí, por eso te digo que empieza antes, pero ese es un momento. Ahora quería preguntarte, más que una pregunta, señalarte
unas cositas que son muy amplias, que yo te pediría un poco concisión, porque si no nos podemos tirar aquí hasta las 5 de la tarde, yo a gustísimo, pero es complicado. Una es por lo que tiene detrás. ¿Qué tengo detrás? Sí. Los dibujos, dicen. Eso es. Sobre el dibujo, no sobre estos dibujos, sino sobre el dibujo, sobre el juego y sobre los cuentos. Quería que nos contara, que nos hablara un poco sobre esas tres cosas, sobre esas tres cosas y la infancia. Sí, me gustaría poder decir algo, vamos a decirlo así, esencial, porque no dejo de tener la impresión de que en general en cualquier terapéutica, sea la terapéutica pedagógica o psicológica o rehabilitadora o cualquiera de ellas, se entiende ya que efectivamente con los niños hay que ir por este camino del juego, ¿no? Pero es una consideración que no deja de ser, vamos a decirlo así, interesada, extrínseca. La cuestión del juego, igual que la cuestión del cuento, igual que la cuestión del dibujo, es que es una cuestión intrínseca. Es una cuestión intrínseca a esto que he llamado, que sería necesario darse un tiempo para poder explicarlo, el pensar corporal del niño. Porque, por ejemplo, una cuestión que hay es que en el estadio del espejo, además de que el niño, digamos, adquiere un yo, adquiere una imagen, desde un momento en donde todavía está inmaduro, no se sostiene de pie, necesita todavía el auxilio exterior y tal, encuentra en la imagen una perfección que le lleva a reconocerse con alegría y a decir, ese soy yo. Ahí también hay otro elemento que no he mencionado, lo voy a dejar de lado, que está en esa experiencia del espejo, está la mirada de la madre, y habría que describir esto más pormenorizado. Pero lo que me interesa resaltar es que este esquema de conocimiento, este esquema por el que el niño se conoce a sí mismo y puede decir yo soy ese, y se introduce muy anticipadamente una unidad que no tiene todavía a nivel madurativo, es un esquema de conocimiento, es decir, que según se ha conocido él, del mismo modo que se ha conocido él, va a conocer los objetos. Y de hecho, si miramos los dibujos de los niños, pues he traído algunos, si acaso después se pueden poner o se pueden en esto, veremos cómo siempre tienen muchas características antropomórficas. Ahora, por ejemplo, me parece que en el primer dibujo que va a poner Mercedes, que es un dibujo muy simple, es dibujo de una casa, se puede ver ¿no? Si te fijas, es una cara, ¿no? Hay esta cuestión, ¿no? Entonces, este es el dibujo de un niño bastante loco, bastante psicótico. Pero el primero es el que me refería. Esto se puede ver en muchísimos dibujos, ¿no? Lo digo aquí de un modo ilustrativo, pero creo... Déjalo ahí, porque si pasa a los otros, tienes otros comentarios muy distintos, ¿no? Ahora pasaremos y lo diré. Entonces, el tema es que el niño va configurando así, digamos, un pensamiento que es muy imaginario, que tiene esta estructura, ¿no? Y que también tiene esta expresión, digamos, corporal, ¿no? Donde el niño, digamos, como tiene que explorar sus propias sensaciones, su propio crecimiento, la relación de los padres, el mundo que le rodea en general, como tiene que explorarlo,
lo explora jugando. Lo explora jugando con las cosas, ¿no? Y normalmente repite en el juego de un modo activo lo que ha padecido pasivamente. Si al niño le ponen una inyección, ¿no? Es el clásico el ejemplo, ¿no? Después cogerá el muñeco y le pondrá él la inyección. Y juega a los médicos, y juega a los papás, y juega, ¿no? Hay algo del juego que sale de cómo el niño está construyendo su subjetividad. Y por tanto, acudimos al juego para poder escuchar un decir que es distinto del decir adulto, que es más racional, un decir que es un decir muy emocional, muy pulsional, muy corporal, ¿no? Lo mismo pasa eso pasa en el juego, ¿no? Y lo mismo pasa en el dibujo, porque en el dibujo no solamente tiene esta cuestión que he dicho, ¿no? del rastro de la imagen. El dibujo tiene una característica que da un cierto acceso directo, por decirlo así, a lo emocional, a lo pulsional, ¿no? No solamente da acceso a la imagen, sino que da acceso a algo emocional, ¿no? Es decir, da acceso un poco a lo real. Por eso tenemos la experiencia, por ejemplo, de pintores esquizofrénicos, que de alguna manera hacen una compensación a través de una compensación a su esquizofrenia a través de la pintura, ¿no? Y antes, como el Mercedes puede mostrar ahí unos dibujos donde se puede ver efectivamente esta cuestión, ¿no? Aquí es un dibujo, por ejemplo, que se está dando claramente cuenta de la fragmentación que siente este niño, ¿no? Donde efectivamente hay algo que no queda subsumido, por decirlo así, de su cuerpo, que no queda subsumido en la imagen, ni en la representación de sí mismo, ¿no? Pasa. No, tiene que salte. Este dibujo, por ejemplo. Este dibujo y otros del niño este que había traído, deja un momentito aquí, que había traído para mostrar algunas cuestiones relacionadas con la angustia, ¿no? Este dibujo dibuja un vínculo afectivo de este niño. Entonces se ve, está dibujado, digamos, la rabia y la burla que le produce a este niño determinado personaje. Entonces, el dibujo tiene esta posibilidad de acceso al pensamiento del niño, al modo de pensar del niño, pero también a los afectos, ¿no? Pasa ese caso. Bueno, este es un niño que venía porque sufría acoso. Tú lo conoces. Lo heredaste. Pero hay aquí una representación de sí mismo, ¿no? Donde se ve que efectivamente en el niño todo el tema del acoso estaba asociado a algo que podemos pensar que no existe en la infancia, pero sí existe. Este niño tenía un masoquismo muy profundo. Y claro, son esas las cosas que no son políticamente correctas, pero que te encuentras en la clínica que son así. Es decir, que este niño se hacía pegar. Y está pintado. Pasa. Estos también te son conocidos. Pasa. Bueno, podemos dejar, creo que
después te pediremos ayuda otra vez, Mercedes. Pero terminando con el tema del cuento, efectivamente, digamos, el cuento también es importante porque el niño, en su investigación y en su pensar corporal, se construye sus teorías, se construye sus ficciones, sus fantasías, etc., ¿no? Y lo que señala, por ejemplo, Lacan y Freud de otra manera es que las construcciones, las teorías, las fantasías de los niños, bueno, uno mismo lo puede ver cuando trabaja así de un modo continuado con niños, ¿no? Son próximos al pensar mítico, pero el pensar mítico de los mitos, de cómo se estructuran los mitos. Los mitos son relatos de ficción, donde hay un invento para tratar de explicarse cuestiones fundamentales de la vida y la muerte, la venida del hermanito, la sexualidad, la aparición de lo nuevo, la muerte. Todas estas cuestiones, el niño se hace sus teorías, y son teorías que tienen este contenido así muy mítico, porque el mito es verdad que es una forma de aproximarse a la verdad. Entonces, esto es lo que encuentra en los cuentos. En los cuentos, si pone a pensarlo, es verdad que son cosas muy interesantes, pero a veces terribles, porque están las brujas, ¿no? Están las madrastras. Tú te vas a dar cuenta de Blancanieves y es estupendo, por ejemplo, para ilustrar el estadio del espejo, porque el espejo que aparece allí es un espejo que habla y que te dice cómo eres y donde sacas una imagen de ti mismo, pero a través de las palabras del espejo, ¿no? Es el espejo parlante aparece en Blancanieves, ¿no? Las madrastas, la devoración, ¿no? Castraciones, todos estos contenidos míticos están en los cuentos clásicos, que son los mejores, evidentemente. Y los cuentos que hay actualmente, digamos, hay varias tendencias, pero una tendencia recoge esta cuestión mítica, que es la más interesante para los niños. Yo recuerdo haber hecho tratamientos de niños, me recuerdo perfectamente, son cosas que no se olvidan, un niño amputado, a través de cuentos. Yo encontraba diversos cuentos, el niño lo iba leyendo y como que iba elaborando algo referente a su amputación. Y sin embargo hay otros cuentos que a lo mejor están más en una especie de tendencia cognitivista, más, no sé, más pura, más radical, que hacen un intento de pedagogía que me parece que no son tan eficaces para los niños, no están tan cercanos a este pensar corporal y mítico que tiene el niño, ¿no? Así que me parece que si se trabaja con niños, hay que estar en esto y tomarse las producciones del niño, digamos, sin significado. El niño te muestra, te da una cuestión y digamos eso es un significante. Y entonces lo que tiene que ver es que vengan otros significantes, otras producciones, a engancharse con eso, porque así va elaborando, y así va interpretando y así va construyendo. Pero si te introduces tú, ¿no? Esto lo recuerdo como algo muy reciente, ¿no? Porque estuve atendiendo ahora muy recientemente a una niña que se le había muerto la madre, niña pequeña, y el padre está asustado y todo el mundo está asustado porque la niña está como si nada y digamos no habla de que la madre se ha muerto, habla como si hay una denegación, ¿no? Entonces cuando entra la niña, a mí no se me ocurre lógicamente hablarle nada que tenga que ver, vamos a decirlo así, con el principio de realidad. Espero que ella hable y bueno, pone
hace una serie de dibujos y de producciones, sobre todo por parte del dibujo, donde efectivamente ella está en la relación con el padre y habla de la madre en presente y tal, ¿no? Hasta que llega un día y empezamos a jugar con papeles y hacemos un barco. Y a partir del barco, ella dibuja unos personajes y entonces se dibuja con la madre. Se dibuja con la madre y pone un capitán en el barco y hace un viaje con la madre en el barco capitaneado por el padre a visitar a los abuelos. En esa situación se reproduce algo, digamos, de la realidad de la niña. Pero se demora bastante en hacer esa construcción de ella con la madre y el viaje en barco y tal, ¿eh? Y después de esa producción, la niña hace una separación del padre, porque la niña estaba, digamos, ocupando el lugar de la madre. Entonces se dormía con el padre, etcétera y tal, ¿no? Digamos que era una forma de negar la muerte de la madre, que estaba ligado por otro lado a fantasías bastante terribles que aparecían en otros dibujos, porque era a partir de dibujar una pesadilla en la cual venía alguien vestido de negro y se la llevaba. Como que el reconocimiento de la madre implicaba, de la muerte de la madre implicaba que la madre se la podía llevar. Pero cuando hace este dibujo y este periplo y este viaje en barco y tal, la niña tiene una interesante mejoría. No se me ocurrió en ningún momento tomarme todas estas cosas como significado que estaba dando la niña. Estaba haciendo construcciones, digamos, significantes, me lo tomaba como tal, pero evidentemente con el viaje la niña hizo un duelo. Es inevitable pensar en el barco de Creonte, ¿no? Sí. Y todas esas producciones, ¿no? Todas esas emociones, todos esos sentimientos, toda esa elaboración del duelo, tan fundamental para el amor, que de alguna manera a ese tema me gustaría volver, quizá para terminar, estaban allí, en el dibujo, en el juego del niño, ¿no? Hay que ponerse en ese lugar, y en todo caso aplicar simplemente la escucha y la lógica. Muy bien. Yo me voy a permitir el lujo un poco de salir, un momentito del tema, porque te quería plantear una cosita. Porque a mí me parece interesante dentro del contexto global de diálogos. Vamos, cuando yo estuve pensando en esta entrevista y en otras parecidas, vamos regular de tiempo, y en otras parecidas, pues yo también imaginé una imagen que era la confluencia de dos mares. Dos mares que confluyen, dos mares diferentes que tienen cada uno sus propias características. Eso en la naturaleza produce movimiento de aguas, mezcla de sustancias químicas, oxigenación, aumento de nutrientes, de plancton, y cuando hay riqueza de plancton y de nutrientes hay mucha fauna marítima. Es decir, el resultado biológico, ecológico, es muy bueno. Si esta imagen la llevamos a los paradigmas,
a mí me ha resultado siempre muy curioso de que el resultado es justo el contrario. Es verdad que los mares, en esa conferencia es un momento de peligro. Imaginémonos el estrecho de Magallanes, que ha habido multitud de víctimas, ¿no? El estrecho de Gibraltar, etc. Los paradigmas son como mares diferentes. ¿Es posible un encuentro? Porque, mira, yo comentaba al principio que yo no sé dónde estoy, en ese... Pero es verdad que cuando escucho a gente, oye, a mí me parece que hay gente muy inteligente en cualquier paradigma, que hay gente con sentido común dentro de cualquier paradigma, que hay gente que dice cosas muy interesantes. Sin embargo, hay una enorme dificultad. El choque muchas veces además es brutal. ¿Es posible? ¿Es necesario? ¿Es deseable? ¿O no? ¿O estamos ante ideologías irreconciliables? Curiosamente, yo estoy leyendo ahora también un libro de física de Roger Penrose que habla de moda, fe y creencias en la física del universo, en la nueva física del universo. Desde las teorizaciones físicas que se puede plantear que son las más objetivas, científicas también existen esas cosas. En la salud mental o en la ciencia, digamos, humanística, mucho. No digamos nada. ¿Qué opina? Aunque sea brevemente para no quitar mucho de un par de cosillas que nos quedan. Por una parte, algo que te decía en relación al reconocimiento del otro. El reconocimiento del otro siempre es el reconocimiento de la diferencia. Es muy difícil, ¿no? De hecho, estamos en unos tiempos donde lo que se trata es justamente de borrar las diferencias, ¿no? Entonces, esto se lo puede trasladar a toda esta cuestión de los paradigmas, porque te estoy hablando en definitiva de que las dificultades no están en los paradigmas, las dificultades están en los paradigmáticos. Es decir, que es difícil el diálogo con el otro, es difícil escucharse y es difícil el diálogo en lo simbólico porque siempre nos quedamos enganchados en cuestiones muy imaginarias. Entonces, te puedo decir que me parece difícil. Me parece que el psicoanálisis da ahí un cierto ejemplo, por lo menos los grandes maestros, otra cosa somos los que venimos detrás, pero los grandes maestros han dado un gran ejemplo de encuentro, digamos, de confluencia de discurso a la hora de construir el discurso psicoanalítico, ¿no? El discurso psicoanalítico, Freud digamos, estaba la confluencia de la neurología, que fue lo que él fue en primer lugar, de la arqueología, de la filosofía, de la lingüística, no digamos Lacan, que introduce además la cuestión de las matemáticas. Las matemáticas en un principio la topología, pero antes también las matemáticas, es decir, que es de lo más imaginario que existe. Fue una sorpresa cuando me enteré que había muchas escuelas matemáticas, lo cual también demuestra que en el dominio más puramente simbólico siempre hay enganches imaginarios. Pero me parece que sí, que sería conveniente, ¿no? Sería conveniente el encuentro y la discusión. Y sobre todo poder llegar a esta cuestión, digamos, o proceder, digamos, al modo socrático, ¿no? De poder establecer las preguntas para las que no tenemos respuestas, y en todo caso poder pensar juntos dónde están las respuestas, o poder pensar juntos y discutirlo, ¿por qué no discutirlo efectivamente, las respuestas que uno ha encontrado?
Y las preguntas que uno tiene. Sobre todo me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Que hubiera, por ejemplo, para una confluencia entre las neurociencias y el psicoanálisis, me parece que habría que ponerse de acuerdo en una cuestión fundamental, que siempre en el psicoanálisis vamos a mantener, vamos a decirlo así, a salvo, que es, no sabemos cómo el sujeto va a responder. No sabemos, podemos hacer previsiones, pero no podemos predecir la respuesta que va a dar el sujeto. Es decir, no podemos predecir, o salvaguardamos siempre, digamos, la elección, la enigmática decisión del sujeto, ¿no? Salvado eso, podemos hablar seguramente de cualquier cosa. Me da la impresión que la neurociencia actualmente va por ahí también. Quedan todavía varias cosas, pero bueno, no nos va a dar tiempo. Pero ya que has sacado Sócrates, yo te voy a plantear una cosa que lo hablé contigo cuando nos reunimos para hablar por primera vez de esto y tal, ¿no? Y que va a ser referencia a los cambios. Yo tenía pensado plantearte la influencia de varios cambios sociales en el psiquismo y en el niño, pero me voy a quedar en uno. Sócrates, te comenté, que tiene un texto, bueno, tiene un texto, él no lo tiene, lo escribió Platón sobre lo que dijo Sócrates, evidentemente, ¿no? Donde habla de la escritura como el gran mal del futuro. Y va poco más o menos mal del futuro. Y va poco más o menos que a romper las relaciones humanas, y va poco más o menos que a destrozar la capacidad de memoria, y va a destrozar el pensamiento. Habla fatal de la escritura, de la lectura, como uno de los peligros que acechaban a la sociedad griega y su futuro. Es algo que a mí me resuena totalmente con lo que mucha gente piensa de las nuevas tecnologías, de los peligros que pueden entrañar y tal. Es verdad que influye de una forma importante, yo creo que en el aprendizaje y en las relaciones humanas, ¿verdad? Yo quería pues que tú nos dieras tu opinión sobre este tema, ¿no? Sobre la introducción. Ya te diría, bueno, si quieres comentar algo del aprendizaje, sí, pero yo creo que fundamentalmente en las relaciones humanas, incluso en la patología, ¿te parece? Porque no te he preguntado de patología, porque además te lo dije, ¿no? Dejemos aparte un poco la patología. Y lo más difícil, incluso una predicción de futuro de eso. Bueno, lo que conocemos de Sócrates lo conocemos a través de Platón. El puñetero Platón era muy irónico. Todo el tiempo se lo pasaba riendo de su sociedad, lo cual me hace pensar que lo que decía de la escritura era irónico. Y con esto te empiezo a responder a lo que dices de las nuevas tecnologías, ¿no? Es un tema también, como es largo de explicar, pues hay que tratar de coger algún hilo, ¿no? El primero que se me estaba ocurriendo, ¿no?, es un poco en relación a cosas que hemos hablado del psiquismo del niño, ¿no? Por ejemplo, el tema del imaginario y, por ejemplo, el tema del juego, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ahí las nuevas tecnologías es verdad que tienen una influencia en el niño que es como si tuvieran muy bien estudiado que efectivamente la imagen es un motor de desarrollo fundamental en la infancia, porque comentaba que en el estadio del espejo se pone de manifiesto una de las características fundamentales que tenemos en el ser humano, ¿no? Y que somos seres muy anticipados, porque el estadio del espejo efectivamente anticipa el niño un dominio que no tiene. Entonces, claro, eso lo instala en la inseguridad, pero también lo instala en el deseo, ¿no? Porque es algo que quiere alcanzar. Entonces, las nuevas tecnologías, y en particular la sociedad de la imagen, creo que está produciendo en general en los pueblos, por ejemplo, los pueblos subdesarrollados, pero también en la infancia, digamos, una anticipación mayor. Es decir, todo está muy anticipado, ¿eh? Si los seres humanos somos, en definitiva, seres anticipados estructuralmente, porque la imagen nos anticipa y porque el lenguaje también nos anticipa, porque empezamos a hablar y no sabemos lo que significan las palabras, ¿no? Todo este desarrollo que tenemos a través de las nuevas tecnologías nos anticipa, ¿no? Nos anticipa. Y también creo que nos anticipa como en exceso y además no digamos, como que da una relación excesivamente imaginaria, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en tratamiento a chavales jóvenes, ¿no? Que uno de los problemas que tienen es en relación a su identidad sexual y en relación a las relaciones amorosas y demás y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, son chavales que están en una anticipación amorosa también virtual, ¿no? Porque están siempre conectados a través de internet, conocen a chicas a través de internet, chatean con ellas, pero lo que se demora continuamente es el encuentro. Entonces ahí hay una anticipación que no lleva, por ejemplo, a ningún lado, ¿no? La relación que tienen los niños con las nuevas tecnologías y con la imagen, en el fondo lo dejan bastante solos. Por ejemplo, con la televisión, y si se enganchan a la televisión ponen un programa y después ponen otro y cambian de canal cuando acaba un programa, ¿no? Y ahí lo que no hay nunca es un intervalo donde permita interiorizar las cosas, ¿no? Entonces se crea, digamos, como un exceso, una acumulación de información, pero no se puede ordenar, queda todo un poco caótico, ¿no? Ahora, ¿qué defensas se van a crear en relación a eso? ¿Cómo el sujeto va a defenderse de eso? Porque estoy seguro que como las nuevas tecnologías y esta forma de comunicación, eso es algo imparable, es algo en lo que nos vamos a mover, eso está claro, es decir, que no se puede ni que es bueno ni que es malo, podemos pensar los efectos que produce, y de pensar los efectos que produce, pues cómo utilizarlo. Pero es que en la utilización misma, yo creo que los niños mismos y los jóvenes mismos y las personas, los sujetos mismos, irán poniendo en marcha algún mecanismo de defensa, porque si no, efectivamente, a lo que va ascendiendo, y lo que voy a decir a lo mejor no es políticamente correcto, es, digamos, el autismo. El autismo, no el autismo en cuanto a estructura, sino una especie de forma autística de estar, donde el sujeto está consigo mismo y con su objeto, digamos, su objeto de goce es el objeto técnico, ¿no? Y esto efectivamente se ve, lo vemos muchas veces en los juegos, ¿no? A veces esto tiene una influencia en la fantasía de los niños, porque... ¿Iremos hacia un Matrix?
iremos hacia un Matrix. Bueno, Matrix más bien estaba en una cosa paranoica, entonces no te sabría decir, pero sí estamos en unas relaciones donde los vínculos tienden a hacerse por fuera del sexo y por fuera del cuerpo, y hay una demora, por ejemplo, en la gente joven, una demora ahí en lo virtual. Sí. Algo que disuelve el amor, y como quería volver a hablar del amor, terminamos con lo que se te ocurra decir, lo que quieras. Sí, disuelve el amor porque de alguna manera disuelve el vínculo, ¿no? Y sí, yo quería decir una cosa sobre el amor, porque me parece que es muy importante en la clínica actual, ¿no? Y es una cosa que quiero decir en relación a una de las características que tiene el amor materno, que no tiene ningún otro amor, porque hay un privilegio, una faceta en el amor de la madre que solamente lo puede tener porque es mujer, ¿no? Y es una característica que curiosamente Lacan llamó instintiva. Lógicamente también creo yo que lo decía de un modo metafórico, porque Lacan fue de los que más combatió la cuestión de la noción de instinto, ¿no? Pero me refiero a la experiencia de engendrar una vida y de ver aparecer en lo real la vida real misma, la vida incipiente, la vida que supone, digamos, como una restitución de la pérdida originaria, ¿no? Porque efectivamente, digamos, en cuanto que naces y te asomas al mundo, digamos, simbólico, empiezas a perder, empieza como a desvitalizarse algo, ¿no? Y quizás esta experiencia, que es una experiencia absolutamente inédita y afectante, muy afectante, tan afectante que puede afectar desde lo más, vamos a decirlo así, ilusionante, hasta lo más rechazante. Sabemos las experiencias, ¿no?, que hay. Y me parece que esto es una cuestión que tiene relación con la depresión postpartum. Porque la depresión postpartum que vendría a ser como el duelo por la vida perdida, porque es una experiencia que tiene que hacer la madre, una experiencia que tiene que hacer el amor materno. Digamos que la vida esa que restituye la pérdida originaria, no es suya, es otra vida, no es su propiedad. La depresión postpartum es índice de esta pérdida, es un buen índice en ese sentido. Resulta mal índice si se queda en ello, pero es un buen índice porque es hacer el duelo por esa vida, no ser propietario de esa vida. Pero puede ocurrir que no se haga el duelo, que no haya ahí pérdida, y que, digamos, lo que haya sea posesión, y que la vida esa incipiente que surge quede como propiedad. Y entonces cuando eso queda como propiedad, en lo cual podemos poner varias gradaciones, porque puede quedar como propiedad de un modo descarnado, y vamos a tener entonces situaciones clínicas muy graves. El niño va a quedar ahí, digamos, como un objeto propiedad de la madre, y donde solamente está, digamos, sujeto o objeto de ella, ¿no? O puede haber otras gradaciones, donde, digamos,
haya algo de esa propiedad. Pero cuando existe esto, cuando se produce esto, el amor queda muy fisicalizado. La presencia física es como que tiene que ser constante. Y aquí se genera entonces una situación para la criatura en donde su subjetividad o su yo queda como muy melancolizado. Queda ahí como un núcleo melancólico de una nostalgia del amor ese que no pudo hacer duelo y que no le deja constituirse, le deja como muy angustiado, ¿no? Y la madre pues puede entonces, digamos, pasar, digo la madre porque me estoy refiriendo al amor materno, pero podemos pensar en otro tipo de amor. Si queda fisicalizado, tenemos ahí siempre la necesidad de ejercer la propiedad con el maltrato o a veces con el asesinato, como vemos algunas veces por la prensa, ¿no? Bueno, por la prensa, digamos, por las noticias de esta última que han circulado, ¿no? Entonces, es necesario para el amor, efectivamente, que haya esta experiencia de pérdida y de duelo, porque si no, la experiencia para el sujeto es una experiencia que queda o muy en esta experiencia de relaciones de maltrato y relaciones, digamos, de manipulación física, ¿no? O bien, digamos, como queda en el sujeto un núcleo melancólico donde no se puede reconocer. Y esto lo vemos en muchos niños que este núcleo melancólico, ¿no?, que han sufrido de maltrato, o niños que han quedado exclusivamente, que me parece que es una de las características que está creciendo, digamos, en la sociedad actual, que quedan exclusivamente, digamos, en un cuerpo a cuerpo, en un vis a vis con la madre, no hay un tercero, ¿no? Hay las familias monoparentales de elección han crecido muchísimo, queda el niño solo con la madre y queda el sujeto ahí y queda el niño en ese sentido muy angustiado, ¿no? Porque son experiencias que no pasan por el amor entendido de esta manera. Amo profundamente este diálogo, pero y me quedan varias cosas en el tintero, pero como debe haber también una pérdida y un parón, y tenemos que dar paso a un tercero para que las cosas vayan medio bien, vamos a parar. Vamos a darle un poquito la oportunidad a los asistentes para que nos traigan sus preguntas. La primera es que si el pensamiento del niño es corporal, ¿por qué hablamos del niño con tantas palabras y tanto concepto? Pues lleva mucha razón, pero no me veo yo ahora mismo en este momento haciendo mucho mismo. Porque nosotros somos adultos. Pero ciertamente es verdad, ¿no? Es decir, que el problema que tenemos es que con el niño tenemos que, digamos, entender que esa es la diferencia que tenemos, que ellos están en el lenguaje corporal y nosotros no. Entonces, claro, si hablamos del niño tenemos que hablar con la palabra. Ahora, cuando hablamos con el niño, no. Con el niño, esa es la el diálogo, esa es la diferencia, sí. Entonces, quizás hay un poco de... Vale. La segunda es que, ¿cómo conseguir que las madres entiendan lo que tú dices del amor narcisista? Bueno, yo creo que con la madre no hay que conseguir nada. En general, yo creo que en la práctica terapéutica no hay que conseguir nada. Hay que intentar conseguir nada.
Lo que hay es que escuchar, y escuchar efectivamente las preguntas, muchas veces angustiadas, que pueden tener la madre, porque efectivamente el amor materno, esa también es otra característica, es un amor tormentoso. Entonces hay que escuchar y dejar elaborar las cosas, y hay que proceder efectivamente de un modo socrático, donde lo que se diga, con la madre me parece además particularmente interesante, lo que se diga quede en el nivel de la pregunta. Dar consejos es inútil. Muy bien. Vamos a ver si te la... Diálogo sobre la infancia, maravillosa elección temática. Aún así, ¿cuánto no habría que dialogar sobre los padres y la sociedad? ¿Qué porcentaje diría que hay de influencia de propios valores, modo educativo de los padres? ¿Y cuántos del centro escolar? Bueno, cuando hablábamos de la prematuración del niño, ¿no? Y de la situación, digamos, de inmadurez, ¿no? Con la que viene al mundo, y lo largo de esa experiencia, ¿no? de inmadurez y dependencia. Estamos hablando de algo que es constitutivo, ¿no? Y de algo que es a lo que solemos referirnos cuando hablamos de la importancia de lo precoz, ¿no? Por ejemplo, la gravedad de los síntomas no viene dada porque el síntoma sea aparatoso, viene dado porque el síntoma sea precoz. A mayor precocidad, siempre mayor gravedad. Quiere decir que el niño se está constituyendo, y se está constituyendo en la relación con los padres fundamentalmente, en la relación con el ambiente, que es su auxilio externo, ¿no? Que le presta la imagen, que le presta el lenguaje, que todas estas cuestiones. Y después va al colegio, quiero decir, pero en esa época primera, en esa época precoz, se constituyen las marcas fundamentales del sujeto. En la época más precoz, el primer año, los 2 primeros años, están las marcas fundamentales del sujeto, de su inconsciente, están las marcas fundamentales de lo que va a ser, ¿no? Por ejemplo, de la virtualidad erótica, decía Freud, ¿no? Entonces, con esa marca ya va al colegio, y en el colegio puede encontrar experiencias que le corrijan, que le ayudan a corregir cosas, ¿no? A hacer, digamos, modificaciones. Puede encontrar, digamos, buenos profesores y malos profesores, y los buenos profesores, pues efectivamente le harán aportaciones, pero le harán aportaciones, vamos a decirlo así, en lo cultural, en lo que ya es consciente, no en la forma de ser del sujeto. A veces puede que sí, puede que, digamos, en la relación con un profesor se presente en una época donde el sujeto encuentre, digamos, un modelo identificatorio. Un modelo identificatorio en una edad donde se está buscando nuevos modelos identificatorios, por ejemplo, en la pubertad o en la adolescencia, ¿no? Y ahí puede hacerle una influencia y aportarle algo, ¿no? Desde la pedagogía o desde la relación, ¿no? Pero lo constitutivo me parece que todo previo a... De todas formas, como no hemos hecho más que empezar, yo estoy seguro que en relativamente no mucho tiempo esta entrevista estará centrada en lo que ocurre en el colegio. Seguro. Claro, también ocurren cosas, ¿sí? Bueno, y por último, una pregunta de última hora, que se ha hablado mucho de amor materno, desde un punto de vista del narcisismo, pertinencia, etc. ¿El narcisismo? Sí, de la pertinencia, etc. Bueno, todo lo que hemos hablado,
de amor materno. ¿Y el amor paterno? ¿Qué pasa con él? ¿Dónde lo encuadra? Sí, bueno, Yo aborto, existe. Se lo digo. En el amor, yo creo que no hay un estudio más interesante del amor que el que hizo Platón en el banquete, ¿no? Y ahí señalaba que había dos posiciones en el amor. Una era el del amado, y otra era el del amante. La posición del amado es la posición, digamos, de la que se parte. Por ejemplo, lo señalaba en la situación de dependencia que se produce en el niño, la dependencia amorosa y tal, ¿no? Acceder a la posición de amante tiene sus dificultades, pero eso es para todos, entonces es para todos, y sea hombre o mujer, digamos, hay una dependencia de cómo haya podido hacer esta transición por una parte, y por otra parte hay una dependencia del narcisismo en el sentido de cómo, es decir, que uno ama también en función de cómo ha sido amado. Ahora, si nos vamos a la posición paterna, no hay posición paterna si no hay posición amante. Es decir, que el amor del padre es el amor del padre. Otra cosa es que estamos en la época donde el padre ha caído y las identificaciones han caído y, digamos, las cosas se plantean de otra manera, ¿no? Digamos, las identidades sexuales incluso se problematizan y se construyen de otra manera. Pero desde la perspectiva del padre, el amor del padre solamente existe si está en posición de amante y toma como causa de su amor a una mujer y le hace hijos y lo cuida. Esa es y esa posición está en declive. Está en declive, y quien lo dice no soy yo, lo dicen sobre todo las mujeres, que es cada vez se encuentran menos hombres, ¿no? Pero porque no cabe otra, digamos, como que hay una especie de evolución histórica y social donde el hombre se está volviendo más femenino, y el padre está volviendo más madre, y hay, digamos, usos del lenguaje que dan cuenta de esto, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención que a veces, y tengo recuerdos de ocasiones aquí, cuando estaba en los últimos años de la unidad de salud mental infantil, ¿no? Que venían parejas que decían, y lo decía él, es que estamos embarazados. Bueno, y me acuerdo que yo lo decía esto con sorpresa a unas personas que son familiares, y él me decía, no, pues claro, y nosotros también lo pensamos así. Y tú te das cuenta que efectivamente lo piensan así, ¿no? Y, bueno, es una forma de pensar, pero ¿qué implica? Porque ¿cómo va a estar el hombre embarazado? El hombre no está embarazado. La que está embarazada es la mujer, el embarazo es el cuerpo. Y eso le dura 9 meses. Y quien tiene dolores de parto es la mujer. ¿Qué coño me estás diciendo de que estás embarazado, no? El padre actual está muy embarazado. Bueno, y entonces me parece que le es mucho más difícil amar. Al final has comentado algunas cosillas que yo he dejado al tintero, porque como bueno, yo creo que eso teníamos que respetar un poco los tiempos, y efectivamente una de ellas, o las dos las mencionan, ¿no? Y que porque por sus propias características, digo, pues estas dos las voy a dejar porque son tan complicadas, tan controvertidas, que lo he hecho un poco a propósito. Una era el tema de la identidad sexual y diferenciación
del psiquismo masculino y femenino, y otra era la nueva forma familiar y tal. Bueno, todo no se puede abarcar, incluso a lo largo de la entrevista. La verdad que a mí me entró ganas de sacar más temas, pero efectivamente una de las cosas que tenemos que aprender los humanos para ser medio felices es aprender a frustrarnos y a no dejarnos llevar absolutamente por nuestro deseo, porque además el deseo es insaciable. Sí, insaciable, y efectivamente siempre hace pareja con la falta. Si no hay falta, no hay deseo, así que es necesario que algo quede en falta para que el deseo se relance. Pues nada, yo tenía preparado como un final de decirte, Manolo, estás cansado y tal, pero veo que no estás cansado para nada, te veo con una gana, pero tenemos que terminar. Tenemos que terminar, y lo he dicho, que muchísimas gracias por venir, y bueno, espero que mínimamente haya sido esto del agrado de todos los asistentes.